Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se enlazan con nosotros como todos los lunes a este seminario permanente que tenemos dentro de la Facultad de Comunicación en el área de posgrados. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados, les mando un cordial saludo y en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrix, les damos la cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión, diálogo con toda la comunidad de expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Como saben, ya es una tradición aquí en nuestros espacios permanentes, tanto en las redes sociodigitales, en nuestra red en Facebook, en nuestro canal en YouTube, así como en este espacio en Zoom, donde tenemos interacción constante con aquellos que están construyendo nuestro campo disciplinar. Y hoy vamos a tener un tema por demás interesante, a raíz precisamente de estos diálogos que hemos tenido con las personas que han estado participando con nosotros, con ustedes como asistentes y con aquellas personas que nos han acompañado en ediciones anteriores, pues sabrán que uno de los temas recurrentes dentro del mundo del marketing pues atañe no solamente a lo que hemos ido explorando de las distintas P's, ¿no? Nos hemos enfocado ya por ahí a temas de todo lo que tiene que ver con el punto de venta, el tema de la parte de las promociones, hemos hablado de qué tan importante es el tema de la plaza, pero justo sobre el tema del precio, había quedado por ahí un tema pendiente y justo gracias a la interacción que tuvimos de la maestra Tania Gutiérrez con nuestros expertos, miembros de nuestros grupos de expertos docentes, tanto el doctor Sergio Abugaber, que está con nosotros en el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia, el maestro José Luis Ponce, que ha participado con nosotros en los programas de posgrado, pues amablemente nos ofrecieron darnos esta charlas de 10 tips para precisamente empezar a hablar del pricing y cómo hacer mucho más efectivo el tema y sobre todo no solamente efectivo, sino estratégico, el tema de la colocación del precio. Y esa es quizá la gran pregunta, cómo ir ajustando el precio de un producto en función de las condiciones de mercado, cuándo llegar al precio justo, cómo llegar incluso a esos precios competitivos, a esos precios que nos destacan de la competencia y que pueden ser el diferenciador. ¿Cuántos de ustedes no se habrán metido seguramente en las últimas semanas incluso a las plataformas digitales, a hacer la compra de algún producto y de pronto se llevan la sorpresa de cómo el mismo producto, la misma marca con las mismas características en 10 portales de e-commerce pueden tener precios tan diferentes? ¿Cómo le hacen para ajustar esos precios, para tener de todas maneras utilidades? Y bueno, pues seguramente eso va a ser parte de lo que vamos a platicar el día de hoy con aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Así es que yo les agradezco en primer lugar a Sergio Abugaber, doctor Sergio Abugaber, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Gracias, doctor José Luis Ponce Orozco, también por estar aquí con nosotros, siempre gentil, generoso con nuestra comunidad de posgrados. Maestra Tania Gutiérrez, gracias por estar participando con nosotros en esta área, sobre todo gestionando este tema más tan interesante. Y Tania, pues te cedo la palabra para que tú puedas presentar a nuestros invitados del día de hoy y podernos dar un contexto de quiénes son los que están el día de hoy platicando con nosotros en calidad de expertos en este webinar precisamente sobre el tema de la colocación del precio estratégico para los productos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hidalgo, y bienvenidos todos. Qué gusto verlos aquí conectados con nosotros. Y como bien dijo el doctor Jorge Hidalgo, estaremos platicando de un tema de suma importancia. Y para ello me voy a permitir presentar a nuestros expertos. El doctor José Luis Ponce, quien es licenciado en Mercadotecnia, tiene una maestría en finanzas y es doctor en liderazgo y dirección. Y asimismo es también docente de la maestría en Comunicación y Mercadotecnia. Por su parte, el doctor Sergio Abugaber es especialista en finanzas y data science, cuenta con más de 17 años de experiencia docente, es fundador y director de Abugaber Research and Consulting, empresa consultora en inteligencia de negocios. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros el día de hoy y bienvenidos. Y bueno, pues les dejamos el espacio para que nos platiquen un poco acerca de este importante tema. Muchas gracias. Vamos a compartir, en este caso yo estaré compartiendo la presentación. Y bueno, pues, ¿gustas, José Luis, abrir? Sí, bueno, muchas gracias. ¿Qué es un precio? Pues bueno, el precio es parte de lo que los clientes están dispuestos a sacrificar para obtener un producto. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de que las personas consideran algo caro o barato, en cierto modo lo que están
lo que están percibiendo es a su nivel de ingresos y al esfuerzo o sacrificio que ellos hacen para poderlo obtener, ¿no? Por ejemplo, por eso aquí tenemos la parte del nivel socioeconómico en donde basados en la parte de la AMAI, podemos ver que para alguien de un nivel socioeconómico AB, pues será mucho más fácil poder acceder a cierto tipo de bienes, dado su nivel de ingresos o el nivel promedio de ingresos, mientras que para alguien D más o E, pues será muy difícil y por lo tanto incluso en tiempos, ¿no? Para los niveles socioeconómicos a veces obtener las cosas les conlleva menos tiempo de vida y es por eso que el precio es algo que nos ayuda a segmentar muy, muy puntualmente niveles socioeconómicos, ¿no? Hay productos que no van a ser accesibles a ciertos niveles socioeconómicos, que es algo que iremos viendo un poquito más adelante. ¿Vale? Sergio, adelante. Pues sí, efectivamente, en este punto hay que destacar que, pues efectivamente, como decía José Luis, tenemos que observar el nivel socioeconómico. Una cosa interesante es que el nivel socioeconómico que nosotros conocemos de la MAI está del 2004, ya no se ha actualizado hasta a partir de esa información, así es que la tabla que vemos aquí abajo es un esfuerzo por actualizar esa información. Sin embargo, evidentemente, lo que está subyacente detrás de esto es ver que de ese presupuesto que tienen las familias, tienen que decidir una parte que van a destinar a sus gastos de familia, y es eso lo que nos hace valorar, primero que nada, o reevaluar la definición del precio, ¿no? Que en este caso es el valor relativo que percibimos por las cosas que vamos a pagar, que vamos a adquirir, ¿no? Y en función a eso también podemos observar, ¿no? Que es necesario antes de decidir hacer una fijación de precios. Bueno, pues es necesario, como aquí lo ponemos, observar el precio relativo de las cosas, el bien que se va a intercambiar o que vas a adquirir, los servicios que te va a dar o servicios complementarios que incluye y los satisfactores que puede tener para ti, para una empresa, este producto en el mercado, ¿no? Aquí tenemos el caso del el precio del el metro. José Luis, te dejo aquí la palabra para que por aquí nos ilustres un poquito cómo está esta perspectiva. Bueno, aquí vamos a hablar de, como yo les decía, ¿no? Caro o barato para quién. ¿Y por qué? Porque aquí les pongo, por ejemplo, el sueldo diario, o les ponemos el sueldo diario versus el viaje en metro y el porcentaje que este conlleva respecto del nivel de ingresos, ¿no? Entonces podemos ver que por ejemplo, viajar en el metro de Berlín pues representa el 5% del salario diario, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en México representa el 2,85% del salario. Cuando nosotros ponemos esto en perspectiva y además de las calidades de metros, ¿no? De limpieza, manutención, etcétera, vemos que incluso algo sencillo como es el boleto del metro puede tener distintas perspectivas. No me voy a detener en comentarles algo que ustedes pueden ver en la lámina, pero por ejemplo, el caso de Buenos Aires es un boleto barato en percepción al salario de las personas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Río de Janeiro o en San Paulo, incluso en Moscú son elementos elevados. ¿Por qué? Porque representan un alto porcentaje del precio. Entonces, realmente aquí, pues el metro mexicano no es de los más caros del mundo, pero tampoco es uno de los más baratos. Y esto únicamente haciendo el análisis del precio del boleto versus el ingreso, ¿no? No estamos evaluando la calidad del producto, que ahí también, pues sí, tendríamos un tema importante para la percepción del usuario, ¿no? Que Así es. también, Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, aquí tenemos esta idea
que eventualmente se le conoce como Purchase Power Parity o la paridad de poder de compra, donde efectivamente un componente del análisis y de la estrategia de negocios es revisar efectivamente cómo está nuestro poder de compra como usuarios de una moneda, cuántas horas destinamos, cuántas horas de nuestra vida destinamos a adquirir un bien o servicio. Y aquí quisiera poner, vamos a ver si se puede, vamos a poner esta partecita, a ver, vamos a ver. Quizá me voy a hacer trampa, voy a salirme y voy a meterme a esta liga. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si no genera ninguna clase de problema. Ahí está. Estoy poniendo. Y la idea sería ver esto. Que dura un minuto, más o menos dura un minuto. Vamos a ver. Tuvimos 7 años sin leer un libro. Compartir pantalla. Solo estamos escuchando, Sergio, no se está viendo. Y el video. No se está viendo. Vamos a darle No. aquí. Logras ser feliz con poco. Vamos a ver. Y Ya liviano de vi qué es lo equipaje. que pasó. A ver, un segundito. Aquí, ya sé, lo que hay que compartir es En nuestro... YouTube, exactamente, el de YouTube, para que se pueda ver. Vamos a ver, ahí está. Entonces voy a volverlo a poner desde el principio. Dura un minuto, así es que no nos toma mucho tiempo, pero observen con mucho cuidado porque este es algo justamente que lleva a descifrar esto que estamos ahorita platicando, José Luis y yo, que es el costo de las cosas que compras. Mucho pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable. Vaya esta reflexión que nos hace Mujica al respecto. Y bueno, pues vamos a continuar con esta diapositiva, donde efectivamente estábamos viendo esa reflexión. ¿Qué contraprestación pagas por el producto y servicio que compras? ¿Cuál es el verdadero valor de las cosas? ¿Y qué hacemos con esta información que hemos recién reflexionado? Estas palabras de Mujica que nos hacen observar esta sociedad de consumo desde otro lado, porque a nosotros nos toca hoy en día hablar de la estrategia de precios, pero hay que tomar en cuenta efectivamente el entorno cultural en el que vivimos, donde algunas veces hay sobreabundancia y como una visión renovadora que tenemos y observamos en las nuevas generaciones, es una visión no necesariamente de pobreza, pero es una visión diferente, es una visión que inclusive todavía no se ha expandido del todo, pero nos enfrenta a nuevas realidades del comportamiento del consumidor, que en este caso lo podemos apreciar acá, no es no comprar, sino es comprar lo que necesitas y en este momento tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que es una versión minimalista. Vamos avanzando con el primero de los tips, así es que le cedo la palabra a José Luis. El primer tip que tenemos aquí es que el precio es un regulador, como lo habíamos platicado. ¿De qué es un regulador? Número uno, para evitar información abundante, ¿ok?
a diferentes niveles de demanda y ante acciones de la competencia. ¿Por qué? Porque uno de los principales criterios que toman las personas para poder comprar un producto es que sea accesible a su nivel socioeconómico, como lo habíamos comentado. Por lo tanto, muchos productos que no les son accesibles empiezan a ser descartados de manera automática, ¿correcto? Y solamente tomará la información, uno, del producto que conoce o del cual está posicionado en su mente como una solución para su necesidad, y el otro, también los beneficios que les van a dar, ¿no? Acorde al precio. Y también nos sirve ante acciones de la competencia. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa mucho la oferta, el precio va a disminuir. Por lo tanto, los productores tendrán menos ingresos, ¿correcto? Mientras que si incrementa mucho la demanda, el precio, si incrementa la demanda, el precio va a aumentar. Perdón, si se incrementa la demanda, el precio va a aumentar y por lo tanto ya no será accesible a los consumidores, ¿no? Entonces, bajo esta lógica es cómo el precio nos va a regular, va a estar regulando el mercado y dándole acceso a las personas hacia ciertos productos. Listo, Sergio. Pues sí, efectivamente, aquí tenemos que una de las razones por las cuales las empresas no sobreviven es justamente no saben crecer. Y lo primero que les pasa a las empresas, curiosamente, es que las empresas empiezan a crecer, la gente confía en ellos y de repente tiene una sobresaturación de clientes y a los cuales, pues, como tienes exceso de clientes esperando productos, evidentemente esto va deteriorando la percepción de valor, porque obviamente no es lo mismo que te entreguen el producto de inmediato a que te lo entreguen 2 horas después. Entonces, este tema de manejar el precio como regulador, pues te puede servir cuando estás viendo que la demanda está creciendo, pues cambiar el precio a un nuevo escenario en el que te sea más favorable. Ya lo veremos más adelante en los siguientes tips. Vamos a poner este más bien este segundo tip, que le ponemos tip número 2. Aquí le hemos puesto como efecto halo. Y el efecto halo es algo que nosotros podemos conocer que muchas compañías hacen. Muchas compañías utilizan este efecto y es insuflar o en este caso proporcionarle o infundirle atributos al producto que no están necesariamente en el mismo, pero cuando tú vas a comunicar un producto, cuando vas a presentar un producto, lo que haces es ponerlo en un entorno. Y lo curioso es que efectivamente este producto cuando lo presentas en un entorno particular, asume o asimila características del entorno. Dicho en otras palabras, si quiero que mi producto sea percibido como producto de lujo, pues lo pongo en un escenario donde haya claves, símbolos, en realidad un entorno que me haga pensar de un estilo socioeconómico un poquito más elevado, ¿no? Bien, no sé si quisieras hablarnos un poquito un poquito más acerca de este efecto halo, José Luis. Claro, como bien lo comentaba, ¿no? Es cuando nosotros, sobre todo, damos estas características o no únicamente estamos vendiendo el producto, sino acompañamos con sentimientos. Un poquito lo podemos ver en la Coca-Cola en cierto punto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vendiéramos desde un punto de vista racional, no tiene argumentos racionales para los cuales venderse, ¿no? O sea, vas a engordar o vas a desarrollar diabetes por el alto contenido de azúcar. No hay ningún argumento lógico que te haga comprarlo. Sin embargo, cuando lo asocias a la parte de la felicidad y de la familia y de la compañía como se ha estado asociando, en este punto lo que hace es que las personas buscan la marca y por ello, y por el posicionamiento que fue la primera en entrar, la original, etcétera,
actualmente pues es líder del mercado y como líder tiene uno de los precios más altos. Listo, Sergio. Muy bien, qué bonita parte que complementa efectivamente esto que nosotros estamos observando. Queda ahí súper claro que no nada más el efecto halo es hacia algo superior en términos aspiracionales, sino en términos de las necesidades de Maslow, ¿no? Donde ahí vamos viendo otra serie de aspectos que se van enfocando, ¿no? Bien, tenemos otro que es muy similar, que es este se podría ver como tip número 3, que sería utilizar el efecto ancla, ¿no? O anchoring effect, que es un efecto psicológico muy interesante. Esto ya raya un poquito el tema ético, porque evidentemente muchas de las cosas, inclusive tips que vamos a compartirles en esta ocasión, pues toman elementos psicológicos. Esto es parte del elemento psicológico. Bueno, te lo voy a presentar de manera muy rápida, ¿no? Se han hecho experimentos documentados donde se puede observar cuál es el comportamiento de la gente a partir de que se le expone a cierta información que le genera anclaje. Una manera de generar el anclaje de un producto, el anclaje de un precio, es destacar ese producto como un producto que tenga muchas características digamos, que fueran aspiracionales o características que el cliente desea y que, digamos, este proceso de anclaje se da de alguna manera como referencia en el rango de precios. Si yo entrego un producto y este producto lo presento con las características más atractivas que se pueden generar, le pongo a continuación un precio, lo que sucede es que voy a generar una segunda o tercera ofertas, pero esa segunda y tercera ofertas que yo voy a dar se van a ver afectadas de manera determinante por el primer precio que puse. Normalmente el precio ancla es el precio más alto. Puedo poner una bolsa muy fina y lo pongo a un precio más alto. Y cuando pongo una bolsa un poquito más económica, lo que logra es que la gente acepte mejor el precio más alto. Aquí, por ejemplo, si yo pongo digamos, el precio de referencia a 600 y después le hago un descuento, aunque lo vaya a llevar a 300, ese precio va a ser mucho mejor percibido a que si yo vengo, por ejemplo, de abajo, de un precio de 250 y lo subo. O bien, como en el ejemplo que vemos a la izquierda, podemos tener una serie de paquetes donde uno de los paquetes tiene una pequeña diferencia con respecto al antecesor, al producto, digamos, más recomendado. Y lo que sucede es que el producto más caro, el de $79, no está ahí para que la gente lo compre, sino están para que se animen a comprar el producto de en medio, el de $49. Entonces, el efecto del producto ancla es simplemente un efecto que como su nombre lo dice, lleva a aceptar más las siguientes propuestas de precios que vayamos a dar, ¿no? Por ahí estuvimos platicando, José Luis y yo, de algunos de los ejemplos de estrategias de anclaje de precios. No sé si quisieras agregar alguna. Claro. Sí. Sí, así es. Mira, por ejemplo, ahorita lo vemos lo vemos, por ejemplo, aquí cuando hablas de un producto que puede ser de lujo o con cierta clase de servicios, pero también lo podemos encontrar con un efecto en el cual lo hacen mucho los cines, nada más que en un efecto relativamente inverso. Ellos te ponen cafés y palomitas pequeños y medianos para que tú compres el refresco grande y las palomitas grandes, ¿no? Incluso los combos grandes. Si bien uno puede decir, bueno, es que por 3 o 5 pesos, pues me conviene irme por el grande y es la decisión que tú como consumidor racional tomarías. Ellos, la realidad es que les cuesta centavos hacer esta parte, por lo tanto, además de generar venta, lo que estás haciendo es que estás incrementando el margen bruto, es decir, el diferencial entre el precio y el costo, y esto a la larga, pues, incrementa incluso el valor de la empresa, ¿no? Sabemos que mm, la principal razón de una empresa es enriquecer a sus accionistas, ¿vale?
Sí, qué bonito, qué bonito ejemplo que haces y efectivamente este ejemplo en el cual estás haciendo un bundle o un paquete, lo que está trayendo internamente en la mente de la persona es que él piensa que puede gestionar mejor su dinero aceptando un paquete en el que probablemente él por producto unitario va a ganar, pero no se hace esa reflexión de si realmente necesito todos los atributos, que es justamente en la trampa psicológica en la que se cae cuando utiliza una empresa el efecto ancla a sus clientes. Efectivamente, cuando lo ves desde la perspectiva del cliente, pues sí vale la pena que acepte este otro refresco que me da más mililitros, pero realmente lo necesitaré. Muy interesante esta parte. Bien, vamos al siguiente tipo de estrategia que al mismo tiempo es un tip, ¿no? Le llamamos skimming price y tenemos aquí el modelo T de Tesla y no solamente el modelo T, sino en otros productos donde se utiliza el skimming price, ¿no? Entonces vamos a primero definir el skimming price. El skimming price es un proceso a través del cual la empresa comienza ofreciendo un producto, seguramente en una etapa de introducción, que tiene algunas ventajas competitivas del producto, y lo empiezas vendiendo muy caro. Y a medida que va pasando el tiempo, pues hay gente que acepta el producto primero. Hay gente que acepta el producto caro porque quiere ser el innovador, el que está a la vanguardia, que está muy de moda este producto. Pero cuando empieza a bajar, digamos, la novedad, empiezas a bajar el precio, llegándote de gente que probablemente era muy sensible a los precios. En otras palabras, bajas el precio a medida que tu producto empieza a crecer en términos de la participación de mercado. Y esto es una de las estrategias que ha hecho la compañía de Tesla, donde sus primeros modelos se empezaron a vender en $100,000 y empezaron a bajar después a 70, después a 50, después a 30, 20 y tantos. Y para el 2024 se espera que, acorde a lo que ha dicho su director general, los modelos estén en un rango verdaderamente bajo de precio, en un rango que puede oscilar los $10,000. Y esto verdaderamente es un ejemplo de un skimming price que ha servido para llegar a una participación de mercado mucho más grande. José Luis, no sé si quisieras un poquito más hablarnos de todo lo que se puede hacer en torno al skimming price. Sí, claro, bueno, es ir atrayendo a las personas a través de estas innovaciones y, digamos, ir haciéndolo cada vez más accesible hacia públicos un poco más amplios, como aquí teníamos el caso de los modelos de Tesla, ¿no? Como vemos cómo hay incluso una distancia amplia entre el modelo de precio entre el modelo 3 y el modelo S. Prácticamente está duplicando el modelo S al modelo 3, pero esto hace que las personas que tienen en cierto punto o son aspiracionales se acerquen a este tipo de producto. El único riesgo que corres ahí como marca es que empieza a perder esta percepción de premium, ¿no? Cuando ya se está popularizando, vulgarizando, sería como uno de los riesgos que podríamos ver en este punto de tip o en este tip, pero pues bueno, ya tendríamos que ver cuál sería el riesgo y si se toma, ¿no? Y de alguna manera eso, perdón que tome la palabra, de alguna manera compensa, porque la apuesta del producto cuando era de lujo, cuando era muy premium, era efectivamente sacarle mayor partido a los clientes que están buscando esa funcionalidad que sea inclusive exclusivo su producto. Pero a medida que va pasando el tiempo, se dan dando cuenta que hay otras tecnologías que van saliendo, los costos de producción se hacen más bajos y por lo tanto tiene sentido ahora aspirar a una base de consumidores mucho más amplia y evidentemente empezar a migrar. O sea, muchos de los productos inclusive hacen estrategia geográfica, siguen estando caros digamos, en ciertas latitudes o en ciertas áreas geográficas, pero la apuesta de la compañía es llegar a una base mucho más amplia donde haya
un cash flow más constante a través del tiempo, ¿no? Es una parte interesante, ¿no? Es correcto. Bien, después tenemos la estrategia, bueno, este es polémico porque evidentemente aquí puedes estar o no de acuerdo porque hay puntos favorables en torno a este tip número 5. No diseñes tu estrategia basado en tus costos. Sin embargo, alguien podría decir, oye, escandalosamente decir, oye, esto no es posible, pero hay dos perspectivas muy interesantes. Entonces, ahí este punto lo ponemos a su consideración porque estamos, José Luis y yo, convencidos de que no es todo la parte de costing. Así es que, ¿por qué no empiezas, José Luis, para hablarnos de esa parte tan polémica? Bueno, Adelante. eh, por ejemplo, estos audífonos, ¿cuánto pagarían por ellos? ¿No? Igual y no se ven, pero bueno, A aquí ver, no déjame, se si ven. quieres, déjame darle stop y... No, 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 está bien, está bien. Ah, ya, ok. Ya, con estos audífonos, si yo les preguntara, ¿cuánto están dispuestos a pagar por ellos? ¿Vale? Pues probablemente muy pocos los querrían comprar porque ya están usados, ¿ok? Y muy pocos me darían dinero por ellos, ¿correcto? No importa, y nadie me va a preguntar 50 pesos, ok, Tania, perfecto. Y nadie me va a preguntar, oye, ¿cuánto te costaron? ¿O en dónde los conseguiste? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo no les puedo, si yo les preguntara ahorita cuáles son los costos de Starbucks de preparar un frappuccino latte venti, pues quizá me vayan a dar un estimado, pero no lo saben, ¿no? Y realmente el precio que ustedes están pagando contra el costo, pues hay un diferencial bastante amplio, ¿no? Que si bien evidentemente esto sirve para pagar la estructura, hay que ver lo que los clientes están dispuestos a pagar por ello, no en cuanto al costo, porque los consumidores no van a tomar la decisión acorde al costo de producción, ¿no? Y bueno, tenemos aquí otros dos ejemplos que son el Trail y el Freemium, en donde pues evidentemente aquí no se paga, pero igual y Sergio nos puede platicar un poquito más para no quedarme yo con el micrófono toda la tarde. Bueno, pues efectivamente, muy buenas apreciaciones de parte de José Luis, donde efectivamente nos pone en contexto algo muy cierto. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto pagarías por el producto? Y el producto es nuevo, van a tener muy mala aproximación los clientes. No pueden identificar cuál es el verdadero costo. Inclusive, ahora que estabas platicando de este ejemplo del frappuccino, recuerdo que hace varios años tenía como uno de mis alumnos, el director de marca de Alpura, y efectivamente me decía que el costo de la leche eran centavos. De hecho, curiosamente el empaque era mucho más caro, que es un tema que tiene que ver con percepción, ¿no? Pero nada tiene que ver evaluar el producto en torno al costo. Sí que tienes que sacar adelante los costos, pero ni aún así debe de ser nuestra única perspectiva, porque este ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla, el ejemplo de los freemiums y los trials, es como la prueba de que los productos, aunque no cobren, y fíjense, aquí no puse a WhatsApp, que evidentemente tiene su ingreso en WhatsApp corporativo, pero el WhatsApp que tú utilizas y que la mayor parte de nosotros utilizamos es gratuito. Entonces tú podrías decir, no se basa en la estrategia de precios basado en lo que representa el costo de producción del producto, sino en otros factores, el modelo de negocio, la manera en la que se generan ingresos por parte de la compañía, e inclusive tener una base de clientes a través de la cual puedas capitalizar esa inversión. De hecho, ¿cómo le hizo Zoom? Zoom fue una especie de mix, ¿no? Donde hizo un trial y dijo para las universidades en época de pandemia le vamos a poner 60, creo que eran 60 minutos o 30 minutos. Pero el caso es que nos dio la oportunidad de probar y nos gustó y aquí estamos, seguimos utilizando el Zoom, pero evidentemente no hubiera sido exitosa esa estrategia si de repente al inicio de la campaña hubieran dicho, ¿cuánto tenemos que cobrar? No sé, pues tenemos que cobrar tantos dólares, porque no toma en cuenta eso en qué etapa de la cadena digamos, de tu ciclo de vida estás desarrollándote. Por lo tanto, esa es una evidencia
que este tip número 5 es, vaya que es muy importante, no diseñar el precio en torno a tus costos. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Evidentemente ahí estamos en ese punto, ¿no? Bien, Correcto. vamos al tip número 6, focalizarlo en torno al valor. Y yo le puse esta parte como de nuestra pirámide de Maslow, ¿no? Para que recordemos un poquito por dónde puede desarrollarse esta parte. Pero te doy la palabra, José Luis. Bueno, una parte importante, sobre todo cuando nosotros tocamos la pirámide de Maslow, además de hablar de las situaciones, es cuántas necesidades está cubriendo el producto, ¿sale? Digamos, viene desde, que pueden ser desde las fisiológicas hasta las de reconocimiento, ¿no? Fíjense que hay algo muy curioso, entre más necesidades puede cubrir un producto, va, llega a la casualidad de que empieza a incrementar el precio, ¿no? Mucho de estas marcas de lujo, lo que venden es porque están tratando o porque están resolviendo las necesidades de pertenencia, que son las que están en el tercer nivel, o las necesidades de reconocimiento, ¿no? Esto obviamente será dependiendo de tu nivel socioeconómico, ¿no? Hay veces que si tu nivel socioeconómico es C y te compras algo de un precio alto, pues podría ser, te va a dar reconocimiento, pero si eres AB, pues realmente simplemente te da un sentido de pertenencia, ¿no? Son estas características que hacen que los productos vayan incrementando su precio. ¿Por qué? Porque está incrementando la percepción, ¿no? ¿Qué diferencia habrá de unos zapatos Louboutin con otro tipo de zapatos que pudieran tener la misma calidad? Sin embargo, estos lo que están haciendo es pegar dentro de las estrategias de pertenencia o de reconocimiento. Listo. Ujú. Muy, muy bonita esa parte que nos estás comentando. Efectivamente, todo está en función a esta nueva mercadotecnia. De hecho, se empezó a dar a partir de los 70s un cambio radical donde los productos se vendían en función de las necesidades meramente funcionales que cubrían y las necesidades que ya son parte de la estrategia de marketing, donde te comunicaban otra serie de aspectos que indirectamente pueden estar asociados a la marca y que los capitaliza mucho la mercadotecnia para convencer al cliente de comprar los productos. Bien, en nuestro tip número 7 tenemos desarrollar incentivos por valor. Hay varios tipos de incentivos que podemos mencionar. Uno de los incentivos es proponer el uso de de las pruebas, de los trials, de darle periodos de prueba. Por ejemplo, puedo mencionar el caso que es muy interesante, donde, por ejemplo, la empresa Zappos, una empresa líder de venta de zapatos a nivel mundial, la empresa Zappos, pues, lo que ha hecho es justamente orientarse en torno a estos incentivos, y uno de los incentivos es: te voy a dar el producto para que lo utilices y para que veas que tengo incentivos y no quiero arriesgarte o que tú te arriesgues. Te voy a dejar probar el producto la asombrosa cantidad de 365 días. Y si el día 365 resulta ser que no te gustó el zapato que compraste en línea, pues lo puedes regresar y no hay ningún problema. Tú podrías pensar que esta apuesta es una apuesta loca, pero está basada en justamente en promover una relación de largo plazo con el cliente. Entonces, en otras palabras, este tip de promover o desarrollar incentivos de valor, en realidad está hablando de gestionar los riesgos que se perciben al comprar un producto, pero también está hablando de cambiar esa percepción que tú tienes de cómo se vincula la marca con los clientes, que no debe ser de corto plazo. Bien, vamos a nuestro siguiente tip. José Luis, vamos a hablar de discriminación de precios. Perfecto, muy bien. Bueno,
aquí cuando nosotros tocamos el tema de discriminación de precios, perdón, ¿qué es lo que o para qué nos sirve el precio? Como ya lo hemos dicho, es un punto que va a estar enfocado hacia cierto tipo de personas, acorde a sus niveles socioeconómicos, pero también acorde a sus necesidades y acorde a los momentos en los que van a realizar la compra, ¿no? Igual y si nos regalas un ejemplo. Sí, bueno, uno de los ejemplos que podemos aquí mencionar muy bueno para discriminación de precios es que a veces nos encontramos en una situación donde el margen de ganancia con respecto a la competencia es mínimo. Vamos a imaginarnos una empresa como Comercial Mexicana en su momento compitiendo contra Walmart, que es líder en precios. Es liderazgo en costos el que tiene Walmart y consume una fastuosa cantidad de productos y por lo tanto cuando hace sus órdenes de compra pues consigue mejores precios. ¿Cómo puedes competir contra Walmart? Justamente eso mismo lo estábamos viendo hace ya varios años con el gerente de marketing de Comercial Mexicana y llegaron a la conclusión de que no podían competir contra Walmart. Pero ¿y si no puedes competir contra Walmart, cómo sobrevives? Pues la manera en la que sobrevives es haciendo discriminación de precios. Suena feo este concepto de discriminación de precios porque en realidad lo que estás buscando, aquí como aparece en la imagen, se ve que la compañía agarra con una manota, agarra a uno de los clientes y dice, tú sí. Y esto puede ser ejemplo, digamos, ejemplo de esta Thai discriminación. City Market, por ejemplo. Ujú. Ujú. Puede ser que digas, a ver, al cliente que está yendo a City Market le voy a ofrecer una serie de productos un poquito más alta porque le estoy ofreciendo también otros servicios en la tienda, ¿no? Pero uno de los ejemplos que podría ser más claro es el miércoles de plaza, ¿no? Creo que, ¿quién es el que lo tiene? Miércoles de plaza. Creo La que es comer. de la Comer, ¿no? Y que está compitiendo Exacto. contra otro día de la semana que debe ser diferente, pero otro día de la semana que escoge Walmart. Y si te tocó ser el cliente que ibas a comprar el día martes, pues te toca un precio mucho más accesible que el resto de los demás. O sea que en realidad estás recibiendo una discriminación favorable y los demás que van a comprar el jueves, el viernes, el sábado, pues ni modo. Ellos no les toca, ¿no? Es un tipo de discriminación. También lo vemos en los restaurantes, ¿no? Entonces siempre que nosotros hagamos esa elección de parte de la corporación, decir a quién sí y a quién no, estamos haciendo un proceso de discriminación. Y la ventaja es que podemos vernos beneficiados de poder quitarle participación de mercado, aunque sea temporalmente al cliente, ¿no? Más bien a la competencia. Exacto. Bien, vamos al siguiente, gestión de la estrategia en función del valor. Creo que eso ya lo hablamos un poquito, pero no sé si quisieras agregar un poquito más de lo que nosotros hemos platicado. Bueno, hay una parte que nos habla de nosotros cuando evaluamos una empresa o cuando evaluamos un negocio, lo que hacemos es traer el dinero que nos va a dar en el largo plazo al día de hoy, que le llama valor presente, ¿sale? Cuando nosotros analizamos esto, vemos dos cosas. Número uno, que los flujos más cercanos, pues tienen relativamente o pueden tener un valor mayor. ¿Por qué? Porque se está descontando a una menor tasa. Mientras que los flujos, los valores que quedan más lejos, pues evidentemente cada vez van a ir siendo menores, ¿no? Porque esta tasa de descuento los va a castigar a los valores más lejanos. Es decir, $1.000.000 dentro de 20 años no me va a alcanzar para lo que compro hoy con ese $1.000.000. Bajo este punto, lo que se está gestionando con el valor del cliente es su lifetime value, ¿no? Es decir, ok, entonces el cliente tiene una vida con nosotros y cómo esta vida del cliente se va a ver reflejada en un valor presente neto con nosotros, ¿vale?
Y bueno, pues ahí ponemos cierta tasa de descuento que ya pues nosotros lo vamos a analizar conforme a los riesgos, etcétera, de mercado, pero lo que aquí es muy importante es que toda esta gestión del cliente al final se traduce en valor para la empresa y en términos financieros y valor para los accionistas, ¿no? Ujú. Muy bien. Esta parte, efectivamente, aquí no puse la ecuación de la que estábamos hablando, pero la explico de manera que sea muy breve, que es el valor, que no es la completa, la que estaba dando José Luis es otra, que es el valor descontado, que es también efectivamente es muy importante, pero aquí está, la explico, el valor de el cliente a través del tiempo es la contribución marginal por el número de veces que compra al año por los años promedio que permanece con nosotros. Esta es la ecuación del valor a través del tiempo, pero esta ecuación efectivamente, cada uno de los flujos que genera el cliente durante la vida proyectada hay que descontarlos a valor presente para que podamos observar el valor presente que tiene el cliente. Entonces, esta ecuación que aquí presento no es la única que hay que tomar en cuenta. Evidentemente hay otra donde hay que descontar los cash flows a medida que se van produciendo, ¿no? Ujú. Correcto. Y es un punto también de la decisión de gestionar aquí. Digamos, el punto medular es saber medir o saber gestionar, digamos, la continuidad de los flujos, saber primero identificar el valor en términos de flujos de efectivo de nuestros clientes y poder, en este caso, a partir de reconocer cuál es el valor, poderle dar una contraprestación que sea coherente, acorde a lo que él nos va a dar, ¿no? En términos de valor, ¿no? Muy bien. En esta otra diapositiva tenemos la adaptación de la estrategia acorde a la etapa en la que estamos desarrollando, ¿no? La etapa de introducción, crecimiento, madurez y declinación, por mencionar algunas. De hecho, por ahí no puse la etapa de desarrollo, pero evidentemente a partir de esta se desarrollan un montón de estrategias de precios que se pueden ir implementando a través del tiempo. No sé si quisieras de manera breve mencionarnos algunas de estas etapas o estas estrategias que se pueden hacer en las diferentes etapas del ciclo de vida. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de la etapa de introducción, lo que buscamos es que el producto pueda ser visto por por la gran mayoría de las personas. Usualmente aquí podríamos hablar de dos estrategias. Una que es de estilo ascendente, que quiere decir que comienza comercializándose en los niveles socioeconómicos más bajos y por lo tanto muchas veces es de un precio accesible y va subiendo dentro de la escala social. Y otra es cuando lo haces de manera descendente. ¿Qué quiere decir? Que comienzas con con un precio alto, ¿ok? Con un producto a un precio alto y poco a poco vas sacando productos que van yéndose acorde a a los niveles socioeconómicos más bajos. Esto incluso, aunque ahorita lo veamos como algo nuevo, en la Edad Media pasa algo muy interesante, ¿no? Con el proceso de introducción. Los retratos más caros o las pinturas más caras eran los retratos de cuerpo completo porque era muy difícil dibujar las manos, ¿sale? Entonces, pero se volvía sumamente aspiracional tener un retrato, una pintura. Entonces las personas iban comprando acorde a su nivel socioeconómico y entonces puedes ver que pues los reyes sí tenían de cuerpo completo, algunos nobles ya escondían las manos, los niveles socioeconómicos ya más bajos pues solamente era el busto, ¿ok? Y luego ya nada más simplemente carboncillo. Incluso en la etapa de introducción, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a a la etapa de crecimiento, pues bueno, aquí o lo que estamos buscando es incrementar la cantidad de usuarios de una manera acelerada. ¿Y cómo nosotros vamos a incrementar a estos usuarios de una manera acelerada? Pues realizando cierto tipo de reinversiones en la comunicación, ¿no? Entonces, es una forma de viralizar el producto, ¿ok? Y es cuando comenzamos
con muchos ejercicios promocionales que ya les ha hablado el doctor Sergio y yo, y te dejo los de, los de madurez y declive. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, pues en la etapa de madurez, donde estamos viendo claramente que el cash flow empieza a disminuir o empieza a desacelerar el ritmo de crecimiento, aquí lo que está sucediendo es que ya llega una etapa en la que la mayor parte de consumidores ya están satisfechos o ya llegaste casi al total de atención al mercado. Digamos que llegaste al 80 o 90% de la capacidad que tiene tu mercado y aún así, en este caso, tienes que seguir gestionando tu estrategia. Bueno, todas las demás estrategias, la estrategia de introducción y la estrategia de crecimiento, como dice José Luis, efectivamente son caras, requieren muchos flujos de efectivo. Y una de las cosas que se suele hacer en la etapa de madurez, en términos de la estrategia de precios, es hacer una optimización de nuestra estructura de costos, hacer una revisión de nuestra estructura de costos fijos, de nuestra estrategia de publicidad y demás. Y en este caso puedes llegar a bajar tu precio aún más, a un precio que le conocemos como precio económico y precio límite, y suspender muchas de las prestaciones que tiene el producto para que los que son más sensibles al cambio en los precios puedan todavía animarse a comprar el producto en esas etapas. Entonces, esta es una etapa en la cual se utilizan precios un poquito más económicos, un poquito más accesibles. Esto depende obviamente de cuál era tu modelo de negocio, qué tal si tu producto lo hacías a mano o era un producto al contrario, hecho en gran escala. Pero aún así vemos que la estrategia de precios responde acorde a la etapa en la que estás viviendo. No solamente responde a tus estrategias, sino reconoce en qué etapa del ciclo te encuentras en el mercado, ¿no? Y finalmente, en la etapa de declinación, que algunos podrían decir que pues cerramos el changarro y ya, nosotros debemos de ser capaces de poder hacer una segmentación un poquito más específica o empezar a dar estrategias que puedan ser viables para la compañía. En este caso, puedes buscar un bundle o una estrategia por volumen, que efectivamente también se daba en la etapa de crecimiento. Pero si el producto lo entregas por volumen, lo que buscas es bajar los costos operativos, reducir tus inventarios, reducir los riesgos de tu inversión, y en otras palabras, en la etapa de declinación se pueden también hacer estrategias de discriminación que nos permiten competir y seguir creciendo en un mercado en el que está francamente en descenso, pero ya no le puedes ofrecer mucho más al cliente porque no hay presupuesto, no hay flujos de efectivo que puedan hacer viables otras estrategias de precio. Entonces ahí se suelen hacer simplemente estrategias de precio que buscan impactar en la percepción, más no necesariamente ser el mejor en el mercado, ¿no? Bien, con esto ya casi estamos por terminar. Nosotros pues ya abordamos muchos de los aspectos que hasta este momento pues hemos platicado, algunos que ya los dejamos de lado porque eran muy técnicos, muy matemáticos, pero quizá en nuestro piloncito, ¿no? Podríamos mencionar algunos de los aspectos que se nos hayan olvidado hablar en esta plática y pues quizá empezar a hablar de los precios psicológicos como un punto, así como ver si algo se nos ha olvidado. ¿Qué estrategias de precio psicológico te gustan más, José Luis? Quizá por ahí podríamos empezar a cerrar en esta charla. Híjole, bueno, pues yo creo que el tip más importante viene o es la parte es la parte que ya habíamos tocado de que que no tienen que el precio no va a tener relación con el costo, ¿correcto? Eso creo que sí llega a ser importante, ¿va? Ujú. Y como que sería el tip más importante. Y en cuanto al precio psicológico, este llega a ser también muy detallado ¿en qué sentido? En que es el que el consumidor va a estar dispuesto a pagar.
¿correcto? ¿Por qué? Porque, bueno, y contestando o adelantándome a contestar un poquito la pregunta que nos hacen en Facebook, claro, el valor percibido es el que realmente está dispuesto a pagar el cliente, ¿ok? Si nosotros abriéramos un iPhone y viéramos las piezas internas, pues realmente el valor del producto, de sus piezas como tal, no va a ser no va a ser equitativo por mucho al valor del servicio que me está dando la compañía. ¿Por qué? Porque hay el valor percibido que yo tengo de esta marca va a ser mucho mayor y por lo tanto estoy dispuesto a pagar más. Ujú. Muy bien. Dando algunos de las otras estrategias de precio que se suelen o que no hayamos tenido quizá oportunidad de posicionar tanto en esta plática, en esta breve charla, podemos mencionar que algunas de las estrategias psicológicas que se utilizan en la estrategia de precios es, número uno, subir el precio para hacer un indicador de calidad. En otras palabras, jugar con el precio a veces nos permite tener una percepción favorable respecto de la compañía. En otras palabras, el precio nos posiciona favorablemente respecto a la competencia. Si sabemos gestionarlo, nos podemos posicionar cómodamente en el lugar en el que nos gustaría estar en términos de la calidad. Porque el precio es un referente, comunica y al mismo tiempo comunica dónde te percibes con respecto a las demás propuestas de valor. Entonces es un tema ahí interesante. El precio comunica y por lo tanto donde yo decida ponerme es un punto que puede ser referente para cómo nos perciben los clientes. Y otra de las quizá maneras en las cuales podemos percibir el precio psicológico es que la gente tiende a redondear, tiende a resumir la información. Y este tip de cómo percibe la mente el precio a veces es explotado por las compañías haciendo referencia a esos productos que están en 5.99, 7, 71 o lo que sea, pero están tendiendo a redondearse hacia números, más bien están tendiendo a no redondearse y es más, van orientados a buscar el uso de cifras nones que percibe la gente como, digamos, más económicas, aunque en realidad están muy próximas al siguiente número entero. Se ha hecho la prueba que cuando los productos están, digamos, en un precio no redondeado, sino con un 7.99 o un 5.99 o cosas por el estilo, la gente lo percibe como más económico, ¿no? Y bueno, pues no sé si a estas alturas quisieras agregar algo de lo que faltó por mencionar en esta breve charla que hemos tenido. Pues yo creo que sería un poco mejor que escucháramos si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que nos quisiera hacer. Sí, adelante. En lo que vamos convenciendo a nuestros escuchas, a las personas que nos están sintonizando tanto en redes sociales como aquí mismo en el Zoom, sobre algún cuestionamiento que tengan, José Luis, Sergio, a mí me gustaría hacerles un interrogante sobre este tema sobre el que nos han platicado, y tiene que ver sobre el valor percibido. Y sobre todo, vamos a decirles, el efecto de la noción de gratuidad que se ha generado a través del consumo en Internet. Y me voy a concretar como ejemplo con el caso de la industria editorial. ¿Qué pasa con estas industrias como la industria periodística, informativa, que de pronto, pues ellos tienen obviamente en sus plataformas, pues el sistema de suscripción, tienen el pago por a lo mejor noticias y gratis y además el valor agregado que te doy es el informe, pero el usuario está mal acostumbrado a que todo lo consume bajo esta noción de gratuidad. Entonces, cuando tú llegas y le pones, vamos a cambiar el modelo de negocios para poderlo subir a una lógica de pago por suscripción, pago por contenido de valor añadido, ¿cómo logras hacer este efecto psicológico de modificar el valor percibido versus el valor que tengo que pagar por él?
Bueno, ¿quieres contestar, José Luis, o yo empiezo? Sí, si quieres, comienza. Bueno, pues es un tema interesante. Aquí acabas de poner, Jorge, una pregunta muy, buena. Muchas empresas, y voy a empezar con este tema porque muchas empresas justamente no saben gestionar correctamente o sea, es un problema grave, fuerte. Yo te voy a mencionar, por ejemplo, que Microsoft, así tal cual, lo que te voy a decir, Microsoft eh, te permite utilizar el sistema operativo Windows aunque no hayas pagado la licencia y no te reduce las funcionalidades. Esto habla de un tema verdaderamente fuerte. ¿Por qué? Porque ellos han observado que pues no van a poner, digamos, un punto que inicie quizá un cambio en el comportamiento de los clientes en los hábitos. En el momento en el que cobren más o en el momento que se pongan más estrictos, de repente pierdan la participación de mercado y sabemos que, digamos, Microsoft, el sistema operativo de Windows, es uno de los que más participación tiene en el mercado. Y evidentemente, al darte cuenta esta compañía o al darte cuenta, por ejemplo, que WhatsApp se rehusó al máximo a cobrar a los clientes, a los usuarios finales, aunque les decía, te voy a cobrar $1 y nunca les cobró $1 ni siquiera al año, es efectivamente porque es un tema problemático. ¿Cómo evitar la migración de clientes que no quieres perder? Y hay varias soluciones que han hecho las compañías. Una de las que han hecho es que el producto es completamente funcional, pero con limitaciones. Entonces, cuando tú haces un producto completamente funcional en el concepto de freemium, lo que estás haciendo es que un cliente va a tener ciertas incomodidades, pero va a tener tu producto y se acostumbra. Y entonces eso representa para tu empresa un valor de mercado. Y eventualmente tú lo puedes solucionar con fondeos. O sea, estás fondeando tu compañía haciendo rondas de levantamiento de capital en lo que va pasando este evento. Pero hay un valor muy importante. Si tú no pierdes clientes, esos clientes en un futuro puede cambiar la tecnología o el modelo de negocio a través del cual estés cobrando y puede hacerse redituable tener esa base de clientes, usuarios activos de tu plataforma, de tus soluciones, y es por eso que muchas compañías no los quieren perder. Te doy la palabra, José Luis. Ah, claro. Sí, bueno, muchas cosas de lo que estábamos platicando era cierto. Sí, te generan cierta incomodidad, número uno, como cuando nosotros aquí bien nos platicábamos del Zoom, ¿no? Cuando usábamos las versiones gratuitas, pues nos corría cada 45 minutos y entonces era el volverse a conectar, que si bien te puedes ir acostumbrando, pues bueno, cuando ya hablas de temas corporativos y demás, es mucho más fácil estar conectados todos, no te pierdes, porque son varios minutos los que se pierden y si lo sumas con las personas que lo están utilizando, pues ya son incluso algunas horas, ¿no? Y otro punto muy importante, a veces las personas pierden de vista y tú lo dijiste bien, pero lo quiero recalcar de que hay veces que nada más somos usuarios, no somos clientes. ¿Ok? Como el caso de YouTube, nosotros somos usuarios, los clientes son quienes van y pagan por poner sus comerciales dentro de YouTube y por eso y por eso pues tiene este éxito, ¿no? Incluso pues para nosotros que estamos en el ámbito de marketing, pues benditos sean ese tipo de productos porque permite todavía el desarrollo de campañas publicitarias intrusivas, que si bien al consumidor no le gustan, siguen siendo las que mayor impacto están generando. No, y les preguntaba esto un poco con jiribilla, porque como habrán escuchado seguramente en las noticias, pues ante la compra de Twitter, ¿no? Elon Musk con este anuncio de ahora voy a empezarles a cobrar $20 por cuenta verificada, pues entra el truco, ¿no? Donde de pronto dices, nos va a cobrar a todos, ¿no? Y todo el mundo empieza con el tema de, pues voy a hacer una salida, pero cuando ves
cuenta verificada, dices, pues quiere decir que si yo quiero tener una cuenta verificada y tener más de 5,000 seguidores y empezar a hacer una especie de Twitstar, no, pues seguramente voy a pagar eso como lo pagas, lo haces en LinkedIn o en alguna de estas otras plataformas, ¿no? Que seguramente debe ser. Sin embargo, pues el efecto psicológico entre los usuarios y los consumidores, pues siempre es el tema de qué hacemos, asusta, ¿no? El miedo de migremos, esto ya terminó, empecemos a buscar otra plataforma, ¿no? Por estas lógicas. Pero bueno, creo que Tania, tenías una pregunta por ahí que ya me Sí, llegó. ya la puse aquí en Facebook. Nos preguntan también, más bien nos lo pusieron en Facebook, y nos preguntan qué se recomienda revisar a la hora de querer asignar precio a un producto de consumo que es nuevo en un mercado ya existente. Bueno, voy a empezar. Yo primero lo que te diría es, hay que revisar la propuesta de valor y la propuesta. Hay un pilar de estrategia de precios. El pilar de estrategia de precios nos dice que debes de revisar a la competencia, debes de revisar tus costos y debes de revisar al cliente. En otras palabras, esos son los 3 factores más importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, si nosotros observamos que ese producto tiene un diferencial claro, es decir, en la primera de estos tripié de la estrategia de precios, vemos que la parte de la competencia no tiene una solución clara o tan integrada como nosotros tenemos, entonces ese es un camino para saber que nuestro producto no va a estar regido por la ley de la oferta y la demanda de manera tradicional, y por lo tanto los clientes no van a tener no van a manifestar una gran elasticidad a nuestro cambio de precios. Por elasticidad quiero decir que no se van a ver afectados importantemente cuando nosotros les subamos precios. Entonces, si tu producto es diferenciado, puedes darte a conocer inclusive a un precio mucho más alto. Hay que mencionar el caso que me encanta poner como ejemplo, es el caso de Cinemex. Cinemex entró al mercado mexicano a 30 pesos y aunque la mayor parte de la audiencia que nos está escuchando van a decir que barato, en ese entonces el cine costaba 10 pesos por boleto. Por lo tanto, dar a 30 pesos era una locura si no tomabas en cuenta que tenía un componente Cinemex bajo la manga, que era un producto diferenciado. Ofrecía una serie de valores que no tenían contraprestación, digamos, no tenían competencia en el mercado en ese entonces. Entonces, primero ve que tu producto tenga una propuesta de valor clara y diferenciada, porque así te ahorras muchos dolores de cabeza como el tener que bajar precios o dar descuentos. Entonces, por ahí podríamos empezar. Correcto. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Bueno, en Facebook ya no tenemos, doctor Hidalgo. Por acá más bien me están preguntando del otro lado que ante efectos como el del Buen Fin, ¿no? Que de pronto pareciera que son juegos psicológicos y a veces hasta engaños y simulaciones, porque dice semanas antes de que empiece el Buen Fin, empiezan a incrementar los costos del producto misteriosamente para que cuando lo bajen nuevamente vuelva a llegar al precio que tenía en el mercado. ¿Qué hay de esas estrategias? José Luis, ¿quieres? Ok, bueno, digamos que si bien es cierto que eso ha ocurrido y que pues hemos visto acciones de la Profeco porque han detectado este tipo de movimientos que pues elevan el precio y lo bajan a como estaba antes del Buen Fin, la realidad es que este Buen Fin también sirve también sirve para dar una alta rotación a los productos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que no únicamente vamos a hablar de utilidades, sino vamos a hablar de capital de trabajo, ¿sale? Muchas ocasiones es producto que no ha salido y que necesitamos que salga de nuestra cuenta de inventarios para poder nosotros traer productos mucho más actuales. Y no es casualidad que sea un mes antes de la Navidad cuando se disparan los consumos. Uh-huh. Pues ahondando estas ideas que comenta José Luis, yo diría, a ver, ese es el momento en la economía en el cual hay más dinero en circulación. Por lo tanto, efectivamente hay que complementar esta estrategia de mover los inventarios, porque efectivamente muchos inventarios no se han movido,
con la aparición de nuevas líneas de producto, nuevas series o temporadas, digamos, de nuestro catálogo de productos, con lo cual habrán algunos productos que sí tengan precio muy económico, sobre todo si tienes una estructura de integración vertical que te permite ser verdaderamente el liderazgo en costos. Muchos se quejan en México, aquí voy a poner paréntesis, muchos se quejan en México porque gran parte de los oferentes de los productos, servicios que tú ves son middlemen o intermediarios y por lo tanto su margen de maniobra es más chiquito. En cambio, cuando tú ves una empresa productora que hace los super descuentos, los Black Fridays, evidentemente ahí dices, esto sí es un super descuento, pero acá en México vemos pues descuentos como a medias, ¿no? Pero también es entender cuál es la estructura de costos. La desventaja de las compañías es que muchas de esas no tienen integración vertical o no son directamente el fabricante, sino que son un middleman. Por lo tanto, hay que entender que nunca va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, por lo menos no en todas las industrias. Van a haber atractivos o ofertas menos atractivas que en comparación con los países donde ahí radica la empresa productora. Y segundo, entender que no todos los productos van a estar en descuento porque hay algunos que, como ya decía José Luis, buscamos que generen un ciclo de rotación, o sea, una rotación muy sana en el inventario. Y hay otros productos que efectivamente los vamos a poner digamos, a prueba o a sacarlos justo en el momento en el que la gente tiene más poder de compra. Y evidentemente no vamos a sacrificar todas las utilidades. Acá nos pusieron otra pregunta. Si el precio no tiene relación con el costo, ¿hay alguna depreciación en el modelo de negocio? Ok. Ok, bueno, voy a replantear la pregunta para ver si este, bueno, generalmente o muchas veces y últimamente las grandes marcas, el precio no tiene relación con el costo. Es decir, cuando nosotros hablamos del costo, contablemente hablando, son los insumos más la mano de obra, ¿no? Entonces, sí, muchas veces el precio no lo tiene. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar el diferencial que nos da este producto, ¿correcto? Entonces, sí hay un diferencial en cuanto al costo, pero también tenemos que considerar que que hay cierto tipo de experiencias o de necesidades que se están cubriendo, ¿no? Bajo este efecto, pues no se demerita el modelo de negocio, pero sabiendo cómo vas a estructurar el modelo, ¿vale? Ejemplo, como bien lo decía Sergio, y se los digo ahorita, y lo comentamos, pues realmente el costo de preparar un café es muy bajo, ¿no? Y realmente lo que nosotros cuando vamos a Starbucks, pues no es, además de, evidentemente, sí, la unidad de venta es el café, pero nosotros estamos cubriendo otro tipo de gastos como son los locales, pero además el servicio que nos están dando y toda esta parte de merchandising y de cubrir las necesidades dentro de la pirámide de Maslow como estima, como reconocimiento, es lo que ayuda a poder incrementar los precios y elevarlos de una manera varias veces por encima del costo, ¿no? Dándonos márgenes, pues, a veces del 60, 70%, ¿no? Márgenes brutos, claro está. ¿Va? Listo. Y para poner en contexto, evidentemente, hay productos, una gama muy grande de productos que sí toman en cuenta los costos porque se trata de modelos tradicionales. Pero cuando estamos hablando de esos modelos de negocio, son nuevos modelos de negocio que tienen diferentes formas de cobrar. Inclusive ya lo habíamos mencionado, cuando tú no pagas por el servicio, tú eres el producto. Así es que cambia la manera en la que se generan los flujos de ingresos para la corporación. Por lo tanto, hay que observar qué tipo de modelo de negocio eres. ¿Eres tradicional? ¿Tienes aparte una estructura no disruptiva en tu industria?
tienes un valor agregado claro, podrías cobrar por encima de costos bajo el modelo que nosotros vemos. Pero en modelos digitales, en modelos donde ya ha habido una disrupción interesante, la gente se ha acostumbrado a productos gratuitos, evidentemente se tiene que utilizar la parte de información, o sea, convertir inclusive versiones de freemium donde el usuario mismo y el valor de mercado que se da de la compañía al gestionar una participación de mercado tan grande, llevan o conducen a otras modalidades a través de las cuales la compañía puede resarcir lo que no te cobró a ti. De tal manera que existen diferentes maneras. Estas son algunas de los puntos, pero efectivamente todo se puede cambiar o todo se puede rediseñar en una nueva modalidad, por así decirlo, 2.0 de cómo se hacen las estrategias de precio, que es en este caso el más disruptivo de todos es el concepto freemium, ¿no? Muy interesante. Bien, no sé si... Esta parte del premium, nada más antes, el tema del precio justo, Sergio. Apple llegó a desarrollar este concepto de precio justo cuando lanzaron esta campaña de ya no compres un disco por $16, sino pagas solamente por la canción que quieres escuchar. Y dijeron, hemos encontrado con que el precio justo para nuestros usuarios era 99 centavos de dólar. Ese tipo de estrategia de precio justo, ¿cómo se llegan a ellas? Lo que pasa es que en la estrategia de precios hay algo que se llama pricing y hay algo que se llama costing. El pricing es toda una serie de herramientas que nos permiten analizar la percepción de valor. Y es muy importante porque una de las preguntas de la percepción de valor es vital para la subsistencia de un negocio. ¿Cuánto pagarías por este producto que te estoy mostrando aquí y ahora? Entonces ya saben de qué se trata el producto. Y entonces tú analizas una zona de intención de compra, una zona, digamos, donde es viable tu modelo de negocio. Y ellos observaron el precio psicológico de la canción a 99 centavos. La canción ahora sí que encontró el equilibrio a nivel de negocios a 99 centavos la canción. Y ese fue el parámetro que se siguió en la industria y que de hecho resolvió el concepto de la piratería de manera exitosa y llevó al iPod a convertirse en el producto número uno de Apple que le salvó, digamos, los flujos de efectivo, le salvó de la bancarrota. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo la empresa? Fue aprender a leer la información del mercado, es decir, utilizó las herramientas de pricing. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por producto? Y en torno a eso diseñó toda una estrategia de negocios. Entonces, es importantísimo escuchar al cliente y el pricing lo que hace es escuchar al cliente y tomar información de eso, ¿no? Y yo les iba a decir, y hablando del precio justo, de hecho, a la última pregunta que nos pusieron es cuando se trata de servicios, al ser algo intangible, ¿qué se toma en cuenta para la percepción del precio justo por parte de quien lo contrata o solicita? Pero ya hablando de servicio, no de producto. Este, yo te comentaría, Tan, que es algo muy, en cierto modo, similar, ¿no? Supongamos, vámonos a la parte de la categoría de los hoteles, ¿no? Cuanto mayor diferenciación hay en este tipo en los hoteles, la gente está dispuesta a pagar más. Por el Hotel Nickelodeon es un ejemplo, el Hotel de Xcaret podría ser otro. Están dispuestos a pagar más. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, pues sales y ahí están prácticamente los parques, ¿no? O Disneyland, que realmente pagas por dormir dentro del parque y pues realmente no tienes un punto de comparación, ¿no? Entonces las personas ni siquiera se preguntan, ¿es justo o injusto que Disney cobre estas cantidades de dólares? ¿No? Pues, simplemente lo vas y pagas cuando tienes los recursos para hacerlo, ¿no? Y es este punto porque, pues realmente, en términos ya incluso un poquito filosóficos, cuando hay competencia no hay precios injustos. No, y aquí, bueno, yo sumaría un Ajá. poco también el tema de la experiencia de la marca, ¿no? Claro. Que esa no puede que no tenga un valor cuantitativo, pero el tema de la experiencia como tal, las emociones, pues sí lo va a generar, ¿no? Al final del día. Correcto. Sin embargo, yo quisiera un poco puntualizar ante el ejemplo y la pregunta que hacían con servicios que tienen que ver, por ejemplo, con el sector salud.
¿no? O sea, hoy que nos hemos llenado de farmacias que tienen a estos consultorios, pareciera que también demerita un poco el trabajo de muchos de los colegas médicos, porque uno diría, bueno, ¿cómo es posible que un médico de una universidad reconocida, prestigiada, con una trayectoria, como te lo dicen en sus títulos, pues de pronto esté trabajando por dar servicio aparentemente de buena voluntad a la comunidad para reducir los costos, pero de alguna manera obviamente sabemos que se está cubriendo con el pago que hacen de la compra de los medicamentos dentro de las mismas farmacias. Sin embargo, pareciera que el servicio se devalúa de pronto. La gente ya dice, ¿y ahora qué hago? Tengo una pequeña tos, pues ya no voy al médico a una consulta que antes me hubiera costado 1,500 pesos, cuando hoy puedo ir gratis y además ni siquiera voy a comprar el medicamento en la farmacia porque diré que ya lo tengo en casa, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que pueden afectar a un sector por la manera como se está haciendo, pero no sé cómo lo perciban ustedes como expertos. Ay, no te escuchamos, Sergio, se apagó tu micrófono. Bueno, en lo que regresa Sergio, tomo un poquito. Yo lo vería como un equilibrio de mercado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues tenemos una gran cantidad de médicos, perdón, que quizá no están encontrando acomodo en el sector laboral, cobrando estas consultas de 1,000, 1,500 pesos, 800 pesos, y pues sobre todo muchos de ellos que inician sus carreras, pues pueden llegar a estas farmacias donde el precio es bajo, pero ayuda a mantener, diré, a raya a ciertos competidores, ¿no? Por el otro lado, sí, se va a pagar con los medicamentos, pero incluso muchas de estas farmacias te están vendiendo medicamento genérico, por lo cual si tú te fueras por uno de patente, uno de última generación, también sería muy caro. Es una forma de equilibrar a quien quizá no, por un lado no pudo encontrar empleo y por el otro a alguien que no puede pagar por el medicamento, ¿no? Y que están también en cierto modo equilibrando un sistema de salud que no puede darle respuesta a todas las personas y que muchas personas tampoco forman parte del sistema de salud nacional. Y yo agregaría algo. Esto, para algunos que piensan que el bien Giffen solamente se maneja en productos de lujo, este ejemplo es un ejemplo de bien Giffen. Digamos que las personas dicen, me voy a atender en la seguridad social, pero tengo que esperar tantas horas, o quizá no me dan el medicamento que yo quiero, o que necesito, que ya sé que me salva, y entonces decido pagar por él. En el momento en el que decides no irte por la opción más económica, sino irte por una opción intermedia, en ese momento estás comportando a ese producto o servicio en un rango de precios como si fuera bien Giffen. Es decir, se sube el precio y la gente lo acepta más. Y este sentido habla de efectivamente una propuesta de valor que es incompleta en la seguridad social del Estado, donde hay áreas de oportunidad que la gente considera muy importante. Por ejemplo, te vas a hacer una familia de recién casados, planea tener hijos, va a atenderse en el Seguro Social, pues no tiene todos los recursos para que sea, digamos, atendido bajo, por ejemplo, una cesárea estéticamente viable o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, evidentemente hay temas donde sí la propuesta de salud de este nicho sí responde y resuelve muchos problemas de una base muy grande de la población y que no queda atendida porque no tiene seguro de gastos médicos o no puede pagar esos honorarios que estábamos diciendo. Entonces, es un tema interesante para ver que orgánicamente se ha desarrollado una solución en torno a algo que hacía falta, ¿no? Y esto, ahí he encontrado el punto medio, ahí es donde se ha encontrado el punto medio. Casi de manera orgánica se encontraron los oferentes y los demandantes de ese servicio en ese punto de equilibrio donde es muy económica la consulta del doctor, porque llega a costar, no sé, 20, 50 pesos, y efectivamente ofrecen productos
que digamos que sean genéricos, pero dan ese servicio. Entonces es un tema muy interesante, inclusive hasta en manera de responsabilidad social. Sí, ahí la paradoja es cuando llegas y tienes al gobierno diciendo vamos a golpear a este sector que está cubriendo una necesidad social que ellos mismos no están atendiendo, encontrando una salida como la que plantean, ¿no? Porque efectivamente, pues como bien decía José Luis, estás atendiendo a todo un sector de médicos que no han podido encontrar una plaza para poderse desempeñar y desarrollar, no hay un sistema de salud efectivo que pueda darle esa salida a la población, no hay esos precios vamos a decirles, casi de gratuidad de atención de un médico, y hoy que lo tienes, pues lo quieres golpear con una iniciativa de ley, ¿no? Entonces son como las paradojas que puedes encontrar y de pronto pues te puedes topar también a la misma comunidad de médicos queriendo golpear a estas farmacias, a estos médicos, porque ellos ya sienten que ya nadie va y los consulta al precio que ellos están ofreciendo sus servicios, ¿no? Que también tienen que cubrir con otros gastos y otros costos. Pero pues ahí está la paradoja y ahí está el gran tema que ustedes nos trajeron a la mesa y que el día de hoy pudimos de alguna manera plantear en una versión inicial y que esperemos que haya servido para muchas de las personas que nos han estado sintonizando el día de hoy, pues para poder seguir explorando en esta maravilla que es el mundo de la mercadotecnia y la manera como antropológicamente y sociológicamente pues llegamos a tomar decisiones dentro de las organizaciones para definir, como decías, un precio, una psicología de consumo o una práctica cultural alrededor de algo como es la mercadotecnia. Y yo quisiera cerrar este webinar con un agradecimiento para ambos en nombre de nuestra facultad. Pues en primer lugar quisiera extenderles este reconocimiento que esperemos darles próximamente por aquí de manera física, tanto a Sergio Abugaber García como a José Luis Ponce Orozco. Muchísimas gracias, Sergio, por esta valiosa participación en este webinar 10 tips para una estrategia de pricing. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias también a nuestro querido José Luis Ponce Orozco por haber participado en este webinar y agradecerles infinitamente en nombre de las personas que nos estuvieron sintonizando, a nosotros mismos como Facultad de Comunicación y Coordinación de Posgrados de esta facultad, porque creo que esto que nos han podido compartir el día de hoy a partir de estos 10 tips que también eran incluso efectos, como nos lo ponían ustedes, ¿no? Prácticas que hoy se están haciendo y que creo que son muy útiles para las personas que nos sintonizaron. Y hacerles una cordial invitación también a las personas que nos están siguiendo para que el próximo lunes 7 de noviembre nos acompañen. Vamos a tener un tema muy interesante, periodismo contra la corrupción. Estará con nosotros el periodista especializado e investigador en redes de corrupción, Premio Nacional de Periodismo 2009, Raúl Olmos, hablando con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de dialogar con él sobre este gran tema, alrededor también de nuestro programa de posgrado, la maestría en Periodismo Estratégico y Nuevos Medios, ahí con la doctora Andrómeda Martínez Lemesio, que nos ha hecho el favor de traer a Raúl Olmos para dialogar con todos nuestros invitados, con todas las personas que nos siguen y nos acompañan y poder discutir sobre este tema, la corrupción y cómo se cubre desde el periodismo. Pues muchísimas gracias, José Luis Ponce Orozco, Sergio Abugaber, maestra Tania Gutiérrez, gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Recuerden, ahí tenemos más de 900 horas de contenido. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos webinars llevamos, prácticamente más de 3 años de transmisión continua todos los lunes ahí en este seminario permanente y van a encontrar contenido muy valioso, muy enriquecedor. Todos los que se perdieron algún webinar lo pueden encontrar ahí en su repetición on demand. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.